En el video de hoy vamos a centrarnos en el análisis del predicado. Vamos a ver lo que vamos a llamar predicado no verbal nominal. Pero primero repasemos un poco lo que nosotros ya sabemos del predicado. Nosotros conocemos un tipo de predicado. Este es el predicado verbal. ¿Por qué se llamaba predicado verbal? Porque su núcleo es un verbo. Es decir, su palabra más importante es siempre un verbo. Hoy vamos a ver que existe otro tipo de predicado, el que llamamos no verbal. ¿Por qué se llamará no verbal? Justamente porque no tiene un verbo. Sin verbo. Y vamos a ver que hay dos tipos de predicado no verbal. Existe el predicado no verbal adverbial y el predicado no verbal nominal. Hoy vamos a ver este último, el predicado no verbal nominal. Y lo vamos a ver en una oración. Fíjense estas dos oraciones. Los chicos estaban sonrientes. Empecemos analizando, como siempre, el núcleo verbal. Estaban. Muy bien. Lo subrayamos y ponemos núcleo verbal. ¿Quiénes estaban? Los chicos. Vamos a ponerlo con rojo como nuestro sujeto. Expreso simple. ¿Por qué? Porque solo tiene un núcleo que es chicos. Los va a ser el modificador directo. Y todo el resto va a ser nuestro predicado. Es un predicado verbal. ¿Por qué verbal? Porque el núcleo es un verbo. Y simple porque solo tenemos un núcleo. Y sonrientes va a ser nuestro predicativo subjetivo obligatorio. ¿Por qué? Porque este verbo, el verbo estar, es un verbo copulativo que requiere la presencia de un predicativo subjetivo. Pongamos también entonces que esta oración, como tiene sujeto y predicado, va a ser una oración bimembre. Pero fíjense ahora esta otra oración. Los chicos, sonrientes. Si nosotros empezamos a analizarla como siempre, nos damos cuenta que no podemos empezar por el núcleo verbal. ¿Por qué? Porque no tiene un núcleo verbal. ¿Se dan cuenta que estas dos oraciones son muy similares? ¿Qué pasa? Acá tengo los chicos estaban sonrientes y acá los chicos, sonrientes. En vez de tener el núcleo verbal, tengo una coma. ¿Qué me está indicando esta coma? Esta coma está reemplazando al núcleo verbal. Entonces, ¿voy a tener un verbo en esta oración? No voy a tener un verbo, pero voy a tener otra cosa que me va a reemplazar a este verbo. Va a ser la coma. La coma me indica que acá había un verbo, pero ahora ya no está más. Entonces, ¿cómo analizo este tipo de oraciones? Voy a marcar primero el sujeto. ¿Cuál es el sujeto de los chicos, sonrientes? Muy bien, es los chicos, igual que en la oración anterior. Este va a ser mi sujeto expreso simple, chicos va a ser el núcleo, y los el modificador directo. Y después voy a marcar lo que va a ser el predicado, todo lo que falta. Pero ahora, ¿va a ser un predicado verbal? No, muy bien, ¿por qué no? Porque no tiene un núcleo verbal, entonces no puede ser verbal. ¿Cómo lo vamos a llamar? Le vamos a poner una P de predicado. Después vamos a poner no verbal. ¿Por qué no verbal? Porque justamente no tiene un núcleo verbal. ¿Cómo lo marcamos nosotros? Vamos a dejar la N de no. Vamos a borrarlo bien. La N de no. Y vamos a poner una B corta de verbal. Predicado no verbal. Y ahora nos tenemos que fijar qué clase de palabra es lo que tengo después. Como no tengo un núcleo verbal, la palabra que voy a tener en el predicado va a ser mi núcleo. La pongo en una bandeja con una N de núcleo. Pero, ¿esta palabra es un verbo? No. ¿Qué pasa? Yo me tengo que fijar qué tipo de palabra es mi núcleo ahora. No va a ser un verbo. Sonrientes es un adjetivo. Muy bien. Entonces, como es un adjetivo, este predicado no verbal va a ser nominal. ¿Por qué nominal? Porque le voy a poner predicado no verbal nominal
nominal cada vez que el núcleo que reemplaza ahora al verbo sea un adjetivo o un sustantivo. Si mi núcleo es un adjetivo o un sustantivo, va a ser nominal, va a ser un predicado no verbal nominal. ¿Y cómo lo voy a marcar? También voy a dejar solo la inicial. Entonces, ¿cómo me va a quedar mi predicado? Mi predicado va a ser P de predicado, N de no, V corta de verbal, no verbal y una N de nominal. ¿Entienden esto? Y ahora termino de poner que esta oración es bimembre. ¿Por qué oración bimembre? Porque tiene sujeto y predicado, por más del que el predicado sea no verbal. Veamos otro ejemplo a ver si queda más claro. Fíjense en esta oración. Él, amigo de todos. ¿Tengo acá un núcleo verbal? No, muy bien, no lo tengo. ¿Pero qué elemento tengo en lugar del núcleo? Tengo la coma. Esta coma me podría estar indicando la presencia de un verbo. ¿Qué verbo pondrían ustedes? Muy bien, yo también pondríamos él es amigo de todos. Esta coma me está reemplazando al verbo ser. Y ahora que sé que no voy a tener un núcleo verbal, pero que esta coma me está indicando que está reemplazando a un verbo, voy a saber que el predicado va a ser no verbal. Entonces empiezo a analizar la oración. Él va a ser el sujeto. Expreso simple. Y él va a ser el núcleo. Y todo el resto va a ser mi predicado no verbal. ¿Por qué no verbal? Porque tengo un verbo acá. No, entonces va a ser predicado no verbal. Y ahora me tengo que fijar cómo va a ser cómo va a ser la palabra que va a ser mi núcleo. ¿Cuál es mi núcleo en amigo de todos? Muy bien, es amigo, que es un sustantivo. ¿Cómo va a ser entonces mi predicado si el núcleo es un sustantivo? Fíjense lo que habíamos dicho. Si el núcleo del predicado no verbal es un adjetivo o un sustantivo, el predicado no verbal se llama nominal. Entonces, ¿cómo va a ser nuestro predicado? Predicado no verbal nominal. Amigo es el núcleo y como amigo es un sustantivo, va a tener los modificadores de un sustantivo también. O sea que va a ser muy parecido a un sujeto. Amigo va a ser el núcleo y de todos va a ser mi modificador indirecto. De el nexo subordinante y todos el término y núcleo adentro del término todos. Modificador indirecto. ¿Y esta oración es bimembre o unimembre? Es bimembre, muy bien, porque tiene sujeto y predicado, por más de que el predicado sea no verbal. Bueno, repasemos un poco lo que vimos en este video. Lo que dijimos hoy es que el predicado puede ser verbal cuando su núcleo es un verbo, pero dijimos que también existe otro tipo de predicados que es el no verbal. ¿Cuáles son los predicados no verbales? Son los que su núcleo no es un verbo. En lugar del verbo, ¿qué teníamos? ¿Se acuerdan? Una coma, muy bien. Por ejemplo, en los chicos, sonrientes. La coma está reemplazando al núcleo verbal que era estaban. Entonces, cuando no tenemos un verbo y tenemos una coma en su lugar, el predicado va a ser no verbal. Y dijimos que hay dos tipos de predicado no verbal, adverbial y nominal. Hoy vimos el predicado no verbal nominal. ¿Cuál es el predicado no verbal nominal? Aquella cuyo núcleo, en lugar de ser un verbo, es un adjetivo o un sustantivo. Si el núcleo es un adjetivo, como por ejemplo sonrientes, o un sustantivo, como por ejemplo amigo, el predicado no verbal va a ser nominal. Bueno, espero que hayan entendido este tema del predicado no verbal nominal. Y acuérdense de ver los otros videos donde vamos a ir explicando otros temas del análisis sintáctico.